Esta presentación de la activación principal va a ser el estudio del operador Clique y de la imagen que uno obtiene al aplicarle el operador Clique sucesivamente a la clase de tono gráfico. Para entrar un poco al tema, vamos a ir con las definiciones básicas que la mayoría de ustedes deben conocer. Un clique es un conjunto maximal de vértices adyacentes de pares. El grafo clique de G, simbolizar como K de G, es el grafo cuyos vértices son los cliques de G, de manera que dos de ellos son adyacentes y solo si la intersección de ellos es no así. Y acá solo se nota que se le da al operador clique, así es la función a todo grafo le asigna su grafo crítico. Entonces acá vemos un pequeño ejemplito del grafo G con su grafo clique. Bueno, porque se interseca el B, C12 se intersecta C6 porque se interseca el T y H y así sucesivamente. Si uno aplicó el operador clique una vez y lo vuelve a aplicar una o varias veces más, se obtiene lo que se llaman los grafos cliques iterados. Dado número n, el enésimo grafo iterado se obtiene al aplicar n veces el operador clique. Por ejemplo, si en el mismo ejemplo aplicamos el operador clique una vez más, se obtiene un grafo completo de 5 vértices, donde la conexión entre ese nuevo grafo y el original es que esos vértices deberían ser como cliques de cliques, o sea, uno va al grafo G y mira a cliques que se intersecan todos de a pares. En este caso dio un grafo completo porque si uno mira de K de G, hay 5 completos maximales, que bueno, si pudiera se podría indicar mejor, pero resulta que todos ellos tienen el vértice C3. Y vamos a usar la notación KN de G, que sabemos que es el formato que se saca de G, para ganar la imagen por la composición de KN veces aplicado a todos los grafos. Entonces, la motivación de esta presentación es responder a la pregunta si da un número natural, si K a la N de G es igual a K a la N nacional de G. En un trabajo previo, lo que ya quedó demostrado es que K de G y K cuadrado de G son distintos y para establecer eso, lo que se hace es uso de los grafos octaederales. Se toma un número n mayor o igual que 3 y se define el grafo octaedral sub n como aquel cuyos vértices son dos copias de los primeros números n números naturales, donde para cada número aparece común y con una prima, y las aristas van a ser todas las posibles excepto cada número con su prima. Entonces ahí por ejemplo vemos un dibujo de O3 y O4. Los cliques de O3 están indicados por sus nombres y al dibujar un 4 de esa manera, al dibujar el grafo clique de O3 de esa manera, se ve que justamente se corresponde con un 4. Y esto de que un grafo clique de un octaedral de otro octaedral siempre ocurre, porque para obtener un clique de un grafo octaedral se procede de la siguiente manera. Por cada número uno elige al número en sí mismo o a su prima y de esa elección resulta siempre un clique. Entonces, para cada clique que se corresponde a una elección, como dije recién, va a ser adyacentes a todos menos al clique que corresponda con elegir todos los puestos. Si elegí uno, el otro va a tener un clique con prima y así sucesivamente. Bueno, y para demostrar que cada instituto de cada cuadrado de G, lo que se muestra es que el O4 es un grafo que está en K de G, pero no en K cuadrado de G. La idea de la demostración es que se ve que para todo grafo G, cuyo grafo clique de O4, debe
van a preguntarse si K cuadrado de G es el K cubo de G. Y una conjetura inicial, producto del trabajo, es pensar, bueno, si K de 3 produce un contraejemplo K de G menos K cuadrado de G, quizás K cuadrado de 3 sea un contraejemplo de K cuadrado de G menos K cubo de G. K cuadrado de 3 es igual al octaedral 8. Y similar a la prueba anterior, se produce que cuando uno tiene un grafo G, tal que K de G da 8, o 4 sí o sí tiene que ser un grafo inducido a ese grafo G. Lo cual a uno le daría la esperanza de que pudiera continuar la demostración como en el caso anterior para demostrar que K cuadrado es un K cubo de G. Pero bueno, desafortunadamente eso no es así, y para verlo vamos a usar grafo de línea. Bueno, el grafo de línea es el grafo G, es el grafo L de G, que tiene como vértices a las aristas de G, siendo dos aristas de G adyacentes y solo sí comparte un extremo. Acá vemos, por ejemplo, que cuando uno calcula el grafo de línea de K4, lo que obtiene es el O3, porque por ejemplo, uno podría decir que el 1 es la arista superior, el 1' es la arista de abajo, que el 2 es la arista de la izquierda y el 2' es la de la derecha, y que 3 y 3' son las aristas diagonales, que se cruzan según el dibujo, pero no comparten un extremo, por eso es que no son adyacentes. Y lo que ocurre es que K cuadrado de O3 es igual a K cubo del grafo de línea de O3. O sea que K cuadrado de 3 sí está en K cubo, no es alguien que esté en K cuadrado de G y no en K cubo de G. Y cuando uno comienza a hacer las operaciones para ver por qué esa igualdad de grafos es cierta, lo que se da cuenta es que es muy útil que O3 en O3 todos sus piques son triángulos. Eso desencadenó que nos preguntáramos si es cierto que para un grafo tal que todo pique suyo tiene tamaño 3, se cumpla que K cuadrado de G es igual a K cubo de L de G, y de hecho sí es cierto, y para demostrarlo primero conviene ver cómo son los piques del grafo de línea. O sea, un pique de un grafo de línea son aristas que se intersecan entre ellas. Y la única forma de que eso ocurra es que puedan ser triángulos o que sean el conjunto de aristas que confluyen en un mismo vértice. La primera clase de pique lo llamamos clase A y clase B. Y lo que se ve es que cuando uno considera el grafo pique, el grafo de línea, los triángulos son adyacentes entre sí, y solo sí comparten una arista. A nosotros llamamos estrellas, por llamarlo de algún modo. Las estrellas son adyacentes entre sí, solo sí sus vértices centrales son adyacentes en el grafo G original, y una estrella es adyacente a un triángulo cuando el vértice central de la estrella es uno de los vértices del triángulo. Entonces, si por ejemplo consideramos que este grafo G, cuyos piques son todos triángulos, K de G va a lucir como el grafo de arriba a la derecha, donde lo que uno puede ver es que ciertos vértices del grafo original van a seguir apareciendo en calidad de esos piques que eran de formato de estrella. Y algunos van a desaparecer porque, por ejemplo, si uno considera alguno de los vértices iniciales, como los de la izquierda, las aristas que confluyen en ellos no son piques porque están contenidos en triángulos, es decir, hay un conjunto más grande de aristas adyacentes entre sí que los contiene. Y a su vez, lo que se ve es que generalmente los piques de G permanecen en K de L de G. Los triángulos sin vértices iniciales permanecen, agregándose un vértice nuevo. Los triángulos que tienen dos vértices iniciales, como el de la izquierda, se deforman en una arista, y aquellos triángulos que tienen un solo vértice inicial se convierten en ese K4 que aparece ahí. Pero para simplificar la demostración, uno podría hacer que se recuperen los vértices que no
parte finalista. Bien, y entonces se obtiene el grafo G' de abajo, que además de los cliques originales, tienen algunos cliques que no provienen de G, que son aquellos que están formados por dos vértices que sí estaban antes más dos nuevos. Y la idea de la demostración, entonces, ¿por qué introducimos G'? Porque va a ser más fácil la demostración, porque a su vez K cuadrado de G' es lo mismo que K cuadrado de K de G, o sea, K cubo de G. ¿Cómo? Entonces, basta probar que K cuadrado de G es igual a K cuadrado de G', y para probar ese isomorfismo lo que hacemos es lo siguiente. Por cada conjunto de cliques adyacentes de a pares en G, es decir, por cada vértice de K cuadrado de G, vamos a considerar todos los triángulos que contienen ese clique de cliques y vamos a considerar la extensión en G', es decir, los triángulos más vértices nuevos que tienen en el centro, y esos en G' también son cliques que se intersecan entre sí. Por ser cliques que se intersecan entre sí, van a estar contenidos en un clique de cliques, y el isomorfismo está justamente dado por al clique de cliques de G le asignamos uno que contenga al de G'. Bueno. Entonces, lo que uno podría decir es que la composición del operador clique con el de líneas es un operador que preserva K cuadrado, es decir, que aplicado K cuadrado a un grafo y a K de L por K cuadrado da lo mismo. Eso siempre en el caso de grafos cuyos cliques son todos triángulos. Y que esto ayuda para demostrar que K cuadrado, todo grafo cuyos cliques son solamente triángulos, está en K cubo de G, entonces no nos van a dar un contraejemplo de un grafo K cuadrado de G sino K cubo de G si es que un contraejemplo así existiera. Y bueno, y si uno sabe hacer eso para grafos cuyos cliques tienen todos tamaños 3, se puede obtener un resultado similar para grafos donde el tamaño de los cliques puede ser menor, por ejemplo 2. Lo que hacemos cuando tenemos un grafo así es rellenar los cliques que no tengan tamaño 3 agregando simpliciales para que se conviertan en triángulos, como muestra la figura. Cuando uno hace esa transformación, el grafo clique no se ve alterado, K cuadrado tampoco, y aplicando el resultado original de todos los cliques son triángulos, se prueba que K cuadrado de G es K cubo de algún otro grafo. El problema del enfoque es justamente cuando uno tiene un completo de 4, ya vimos que el grafo de líneas de un completo de 4 es 0,3. Y cuando uno hace K cuadrado de completo de 4, se va a reducir simplemente a un punto, porque tenemos un solo clic, o sea, un solo vértice. En cambio, cuando uno hace el grafo clique integrado de 0,3, se produce un crecimiento exponencial de los vértices. Entonces vamos a tratar de no concentrarnos tanto en los grafos de líneas, sino en la demostración anterior. En la demostración anterior, cuando uno construía el G', lo que hacía que la cosa funcionara era que, partiendo del grafo original, uno le agregaba un vértice por clique, y esos dos vértices nuevos, dos vértices nuevos cualquiera, no van a ser adyacentes, si solo si los cliques a los cuales pertenecían por parte finalista. Entonces, eso podría ser una nueva clase de operación para intentar que se preserve el K cuadrado. Pero bueno, los ejemplos de que eso no siempre funciona aparecen rápido. Consideremos el grafo G de la izquierda, entonces el grafo que se obtiene según la operación que describí antes es el que aparece a la derecha. Y cuando uno mira a G va a tener dos cliques de clique, que van a ser el triángulo de la izquierda con el K4 del centro y el K4 del centro con el triángulo de la derecha. Esos, en cierta manera, también están en G', un poco transformados,
pero a su vez aparece otro clique de clique que prima, que son, por ejemplo, formados por los primeros dos vértices azules, los dos vértices azules que se ven a la izquierda, con la primera lista vertical de K4, y bueno, simétricamente por el otro clique que está del otro lado, más el que se obtuvo, el clique que se obtuvo como la extensión del K4 de G. Entonces, en conclusión, K cuadrado de G tiene dos vértices, K cuadrado de G' tiene tres vértices, entonces sus K cuadrados no pueden ser iguales. Pero lo que sí ocurre es que ese tipo de construcciones, cuando pedimos que ese grafo G no sea un grafo inclusivo en un cierto grafo H y que los cliques se intersequen entre los sumos dos vértices, bajo esas condiciones se va a tener que, bueno, acá hay un error, K cuadrado de H, que K cuadrado de ese grafo está en K cubo de G. Es una extensión un poco modesta, pero bueno, todo suma. Podemos mostrar que una clase más de grafo, cuyo K cuadrado también está en K cubo. Y ahora vamos a ver cómo progresar, cómo tratar de salvar esa dificultad que por ejemplo, plantea. En esta operación que consideramos últimamente, los cliques nuevos se correspondían con cliques de grafo original. Una idea que se nos ocurrió es pensar qué pasa si en lugar de considerar dos vértices que sean cliques, consideramos vértices que sean cliques de cliques. Y entonces una idea planteada, para ver si resultaba, era cómo construir el grafo. Se toma una lista del grafo original. Se consideran los cliques que tienen a esa lista y se consideran los cliques de cliques que contienen a esos cliques que contienen a la lista. Y esos cliques de cliques que se hayan obtenido a través de ese procedimiento se los hace adyacentes entre ellos y a los vértices de la lista que uno estaba considerando. Por ejemplo, para el grafo G, lo que se obtiene a partir de ese procedimiento es el grafo de abajo, y resulta que K cuadrado de G es igual a K cuadrado de abajo. Y de hecho, bueno, con pruebas de computadoras sabemos que ese procedimiento es exitoso para varias clases, pero también tiene sus contraejemplos. Por ejemplo, en este caso, si consideramos el grafo de la izquierda, posee dos cliques de clique, que son los cuatro triángulos alrededor de un vértice más todos los triángulos alrededor del segundo mirando desde la izquierda de la imagen. O sea, cuando uno considera esos cuatro que giran alrededor de un vértice, consideramos el de la izquierda. Ese triángulo más todos los que están alrededor de él, o sea que comparten una lista con él, forman otro clique y que comparten un triángulo, entonces el K cuadrado de ese grafo es una lista, los vértices adyacentes. Sin embargo, cuando consideramos la construcción que expliqué en la diapositiva anterior, lo que vamos a obtener es que uno de los cliques va a ser adyacentes a todos los vértices, y cuando uno tiene un vértice universal, ese vértice universal está en todo clique, y a consecuencia de eso, K cuadrado de un grafo con un vértice universal es solamente un punto. Así que nuevamente estamos fallando. Otro intento superador sería, en lugar de considerar las aristas, si consideramos conjuntos de vértices adyacentes entre sí, en lugar de solamente aristas, que cubran a todas las aristas del grafo, o sea que toda arista está contenida en algún conjunto de esos. Y a partir de eso se realiza un procedimiento similar. Por cada conjunto de vértices, el grafo G se considera todos los cliques que lo contienen, y a su vez, para todos esos cliques se considera qué cliques de cliques contienen a esos cliques.
con eso obtenemos una mayor cantidad de grafos en K cuadrado de G para que también está en K cubo. Y lo bueno de esto es que G' siempre resulta ser un grafo Wiki, más allá de que funcione, que K cuadrado sea el mismo o no. Y como ejemplo, esto es lo último, si uno considera el grafo 4, cuando uno usa como descubrimiento simplemente las aristas, el grafo que se obtiene no tiene el mismo K cuadrado. Pero si uno obtiene un descubrimiento de sus aristas que sea familia Heli, sí va a tenerse un grafo G' que tiene el mismo K cuadrado que el grafo original. Y bueno, modo de conclusión, podemos decir que bueno, estos métodos expuestos permiten descartar varios grafos que antes se podía creer que eran ejemplos de grafos en K cuadrado de los K cubo de G, pero aún así quedan muchos grafos por considerar y por ende hay que buscar más técnicas para lidiar con ellos y entonces esto se comienza un camino. Por eso es todo, gracias. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, a ver. Quiero que nos vayamos pronto porque es lejos. Sí. No, que el tema es a qué hora volvemos. Votemos entre todos. Todo el mundo vuelve después. ¿A qué hora volvemos? O sea, al principio estaba la charla de Graciela, que era 17:40, que no la damos. Perdón, 17:20. Si nos apuramos mucho, volveríamos 17:40, pero tal vez sería más prudente volver 17:50, ¿les parece? Arrancamos, Pablo. ¿Vos Sí, sos el no, que arranca. no. Y